Hola, soy Paola Córdoba, encargada de la Biblioteca Patrimonial del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, ubicado en la región de Coquimbo, Valle de Elqui, tierra natal de Gabriela Mistral. Y quisiera invitarlos a la charla Rastros Lectores de la Dimensión Espiritual en la Biblioteca Personal de Gabriela Mistral, la cual se enmarca dentro del proyecto Los Esplendores, desarrollado por el escritor Breno Donoso. Para esto revisaré el denominado Legado de Mistral, pero específicamente las piezas que conforman su biblioteca personal, sus marcaciones y el ejercicio curatorial desarrollado para la conformación de sus colecciones. Abordaré tres aspectos. Primero, la conformación del legado en Estados Unidos y en Chile. Luego, la delimitación del dossier, analizando la clasificación temática y autorial curatoriada por Gabriela Mistral. Y en tercer lugar, los rastros de lectoría y de escritura presentes en sus libros como marcaciones, marginalias, efímeras, entre otros. Con estos tres aspectos buscaré proponer una resignificación de su biblioteca como un ejercicio performático y didáctico donde los libros, al igual que los archivos, constituyen elementos pre y paratextuales, debiendo ser considerados también parte del dossier genético de su obra. Las principales fuentes críticas que he abordado han sido los trabajos genéticos de Soledad Falabella y los enfoques en didáctica mistraliana desarrollados por Adrián Baeza, ambos académicos de la Universidad de Chile, como también la metodología desarrollada por el equipo del Archivo Central de la Universidad de Chile, encabezado por Alejandra Araya, en torno a la materialidad del libro y los rastros lectores. Entrando de lleno en la investigación, diríamos que la búsqueda espiritual como matriz de sentido ha sido una ruta de acceso a la obra de Gabriela Mistral, ya desarrollada por la crítica especializada. Si toca algunos trabajos como Sensibilidad Religiosa en Gabriela Mistral, de Taylor, publicado el año de 1975, también Prosas Religiosas de Gabriela Mistral, de Vargas Saavedra, de 1978, La Paganía Congenital de Gabriela de Scarpa del 79, La Revolución Mestiza de la Tierra de Salinas del 2009, Poesía Religiosa de Gabriela Mistral de Seger del 2012, la serie de estudios de Ana María Cunio sobre el sentido religioso Mistral y las dos últimas publicaciones de este 2020, Toda culpa es un misterio, de Del Pozo y Iniciática Astral y Precursora de González. De forma general podríamos señalar que estas obras presentan principalmente antologías de textos editados e inéditos de Gabriela Mistral bajo esta matriz espiritual, y en muy pocos casos análisis imanentistas. En particular me refiero a los trabajos de Taylor, Cunio y Salinas. En particular este último tiene un gran trabajo teórico, ya que quien los escribió es un teólogo, así que lo recomiendo enormemente. Por lo tanto, proponer un acercamiento a sus libros desde el punto de vista de la crítica genética aportará enormemente a los estudios ya desarrollados, posibilitando un nuevo punto de acceso a la crítica biográfica y la interpretativa. Bueno, ¿y qué entendemos por crítica genética en los libros de Mistral? Básicamente estudiarlos desde el punto de vista de la materialidad e insertarlos como elementos pre y paratextuales del proceso escritural de su obra. ¿Y por qué nos centramos en este corpus? Porque Mistral marcaba sus lectorías y trabajaba tales tachaduras como una metalectura y una metaescritura, y no solo como un ejercicio inconsciente o emotivo, sino que como un método didáctico propio. Entremos de lleno en la investigación detallando el corpus, su conformación y su clasificación, y establezcamos finalmente el dossier Dimensión Espiritual para adentrarnos en esta meta lectura-escritura propuesta. La colección patrimonial de la Biblioteca del Museo Gabriela Mistral de Vicuña corresponde a los libros personales que pertenecían a Gabriela Mistral y la componen tres colecciones: la del Centro Cultural Gabriela Mistral, la donación Atkinson y la donación Barnard College.
las cuales en conjunto suman cerca de 2.700 volúmenes y que se establecen como una colección cerrada para ser resguardada en lo que hoy es su destino final, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, a partir del año 2010. Caractericemos brevemente los tres corpus. Primero, los libros procedentes de la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral. Estos conforman el primer corpus, el cual llega al Centro Cultural el año de 1936. Mistral se encuentra en Europa en funciones diplomáticas para Chile. Tiene cerca de 47 años de edad y ya es una figura importante a nivel internacional. En esta figura la encontramos en Lisboa en el año 35 junto a Yin Yin. Emelina Molina, quien aparece en la fotografía vestida de negro, es la hermana de Mistral y es quien vive en ese momento en la Casa de las Palmeras de La Serena. Contigua a ella de blanco está además Marta Elena San Matán, quien es la biógrafa más importante de Gabriela Mistral. Bueno, y es Emelina quien hace efectiva la donación bajo la supervisión de la propia Gabriela. Ahí podemos ver una carta entre Gabriela y Emelina hablando sobre el envío de los libros a Vicuña en el año 36. Bueno, y en Vicuña será Isolina Barraza, escritora y amiga vicuñense de Gabriela Mistral, quien finalmente se transforma en la albacea en Chile más importante de la Nobel. Y es ella quien recibe la donación de los cerca de 900 libros con el propósito de formar en aquellos años la biblioteca pública de tal centro. Sucesivas donaciones menores, especialmente durante los años 40, se registran en cartas con el segundo director del Centro Cultural, Pedro Moral Quemada. Tales libros fueron marcados por Isolina Barraza con exlibris y anotaciones del tipo enviado por Gabriela Mistral o Gabriela Mistral y la fecha de envío correspondiente. Los libros procedentes de las colecciones especiales del Barnard College, Nueva York, Universidad de Columbia, conforman el segundo corpus que llega al Museo Gabriela Mistral el año 2010. Esta es una donación realizada por el Barnard College gracias a gestiones de Doris Atkinson y resulta ser una transferencia de cerca de 1.000 libros al Estado de Chile, los cuales originalmente habían sido donados por Dana en el año 78 a dicha institución. En la fotografía podemos ver una carta de Margaret Bates, amiga de Mistral y de Dana, quien hace alusión a un artículo en la revista Hispania el año 78, donde figura la donación de Dana al Barnard College. Y al lado aparecen las alumnas a las cuales Gabriela Mistral les hizo clase y que eran de la más pura élite de aquellos años en Nueva York. Tres hechos importantes podrían explicar por qué se destina al Barnard esta donación. El primero es que en el año 22, Federico Donís, director del Instituto de las Españas de la Universidad de Columbia, es quien gestiona la primera edición de Desolación. En segundo lugar, Mistral ejerce allí como profesora invitada entre los años de 1930 y 1931, como ustedes pueden apreciar en el folletín que es parte del archivo histórico del Barnard College. Allí también aparece una fotografía de la propia Mistral en los años 30, pero en otro college, que es el Vermont. Allí aparece con colegas también del área de literatura. Y la tercera razón es que Dana fue exalumna del Barnard y conoce a Mistral en una conferencia que da a Gabriela posterior a haberse ganado el Nobel. Y el tercer corpus pertenece a la colección Atkinson y que también llega a Vicuña el año 2010. La donación de Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana, quien tras la muerte de su tía el año 2006 gestiona con el Estado de Chile la repatriación del denominado legado, que
que lo conforman manuscritos, revistas, libros, fotografías, tazas, lámparas, mobiliario, vestuario de Gabriela Mistral. Aquí vemos parte de esos envíos y de esos embalajes iniciales que llegaron a nuestro país. Alejados del acercamiento solo biográfico o bien del fetichismo del objeto personal, uno de los principales aportes del legado ha sido la posibilidad de establecer diálogos con el corpus completo, llenar espacios vacíos y la reconfiguración de tales piezas nombradas por mí anteriormente, como estos manuscritos, estos libros, estas fotografías, e incorporarlos como parte sustanciales del proceso genético de la escritura mistral. De la gran cantidad de puntos de acceso que estas colecciones nos permitirían realizar, como género, americanismo, etc., abordaremos en el marco de los esplendores la temática de los libros relacionados con su formación espiritual, incluyendo tales obras en la temática señalada. En este dossier encontramos las siguientes temáticas: cristianismo, budismo, hinduismo, protestantismo, clarividencia, telepatía, meditación, viajes astrales, ocultismo, esoterismo, teosofía, misticismo y hagiografías. Esta es una imagen de la biblioteca que tenemos en Vicuña. A partir de este dossier de libros, que ha de sumarse al dossier documental de los propios archivos que resguarda la Biblioteca Nacional, es posible realizar las siguientes acciones: transcripción de los rastros lectores, análisis del estatus de cada obra, establecimiento de cronologías de las obras y de las escrituras, localización física en el soporte y finalmente interpretación como parte del proceso lectoescritural de Mistral. ¿Y por qué nos centramos en este acto lectoescritural? Porque Mistral, como dijimos anteriormente, tachaba y marcaba sus lectorías. Y en esto hay un método didáctico propio. En sus libros es posible encontrar dos tipos de acciones diferenciadas de apropiación sobre la materialidad de los libros. Primero, lo que observamos en imágenes acá, las marcaciones de pertenencia del objeto material. Acá podemos apreciar una selección de ex libris, de supralibris, en la encuadernación posterior y otros elementos como el ideograma que aparece allí, donde solo podríamos aventurarnos a afirmar que tales libros fueron de su pertenencia. Y las segundas, que corresponden a las marcaciones de lectoría sobre lo contenido en el objeto material, es decir, sobre el soporte, como las marginalias y las tachaduras. En las dos imágenes que seleccioné, las que corresponden al lápiz azul en manuscrito son de Gabriela Mistral y las que aparecen en imprenta y en rojo son de Doris Dana. Indudablemente estos rastros lectoescriturales nos gatillan también un acercamiento emocional a los objetos, como huellas de una historia y que simbolizan momentos de la vida, como lo que aparece en la fotografía con las dos casas que pertenecieron a Gabriela Mistral. Emociona ver los dibujos, por ejemplo, de Guinguín en los libros o encontrar dedicatorias de Gabriela Mistral a Doris Dana dentro de las páginas. También emociona revisar aquellas fotos de Mistral frente a su biblioteca en Estados Unidos y que hoy podemos ver, leer y disfrutar en Vicuña. Pienso este respeto casi sagrado para quienes la leemos y nos emocionamos con sus mensajes crípticos o sus marginalias. Nuestro enfoque será pesquisar solo la pertinencia en la materialidad presente en la construcción de la colección propiamente tal y en la lectoría ejercida sobre aquella biblioteca. Dado que se ha de presentar una visión sintética del corpus, cuantificaré y destacaré algunos textos, autores y temáticas presentes.
En estos cuadros sinópticos, en primera instancia, mostraré la distribución porcentual de la colección. Así, de un universo de 2.700 volúmenes, la colección recibida del Centro Cultural equivale al 29,4%, la colección Atkinson al 33% y la más amplia es la del Barnard College, equivalente al 37,5%. De estos libros, las colecciones que presentan mayor número de marcaciones es la colección del Barnard College con un 50,6%, es decir, la mitad de la colección estaría marcada, y la donación Atkinson con un tercio de la colección marcada. De estos libros también podemos extraer las temáticas, y las que tienen mayor presencia del punto de vista de la matriz espiritual, es decir, lo que ya anunciamos como hinduismo, cristianismo, teosofía. La más densa en este sentido es la donación Atkinson, con 277 libros bajo esta clasificación. Es decir, casi un tercio del total de la Atkinson. Y la colección que presenta mayor cantidad de marcaciones dentro de la dimensión espiritual propiamente tal, a su vez, también es la Atkinson, la cual de los casi 300 libros bajo esta temática, 220 tienen marcaciones. Con esto podemos decir y afirmar categóricamente que la cantidad de volúmenes, la variedad de títulos y las temáticas nos entregan evidencias de la riqueza y de la diversidad de la matriz, pudiendo inferir de ello varias observaciones. Por ejemplo, la cronología de las adquisiciones y sus temáticas, y comprobar algunas hipótesis, como que después de la muerte de Jean, el año 43, Mistral comienza a explorar nuevamente y con mucha intensidad las temáticas de la reencarnación, la muerte, entre otros. Centrémonos en este año, 1943, y revisemos 5 años consecutivos. Bueno, el 43 muere Jean, y en ese momento Mistral adquiere 10 libros con las temáticas como los misterios de la muerte. En tanto, el año 44 adquiere 26 libros con temáticas sobre la agonía del cristianismo, la magia mental, el biorritmo, el yoga, los salmos y las escrituras iniciáticas. En 1945 adquiere 15 libros con las temáticas de la reencarnación, lecturas de Bhagavad Gita, el Karma Yoga y el Ramakrishna. En 1946 adquiere 21 libros con las temáticas del budismo, más allá de la muerte, el karma, la doctrina secreta, las fuerzas ocultas, el cristianismo místico, la clarividencia y la telepatía. En 1947 adquiere 26 libros con las temáticas de la meditación ocultista, la vida después de la muerte, los rosacruces, el umbral del mundo espiritual, el gran enigma y la fuerza del espíritu. Y levantemos acá además la segunda hipótesis, que era que Gabriela y no Doris era quien compraba estas temáticas, lo cual podríamos inferir en la comparativa de las adquisiciones temáticas post-muerte de Gabriela Mistral. El último libro adquirido es del año 56, sobre esta temática, lo que se une a la comparativa con las compras posteriores al año 57 y las cuales, por ejemplo, se centran en otras temáticas como las literarias. Dado lo anterior, nos damos cuenta que sus libros nos ofrecen rastreos concretos con respecto a los autores y las temáticas formativas en términos espirituales que gravitaron en la vida de Mistral. ¿Y las lecturas cristianas? Esta es la primera pregunta que me hice cuando llegué al museo, y esta fue también la primera gran sorpresa, ya que las lecturas bíblicas las encontramos en un número reducido, pero que tras su análisis estas son claves en las construcciones retóricas y figurativas presentes en sus poemarios de desolación, Tal, Halagar, el poema de Chile o Ternura. Citemos algunos títulos de este subconjunto. Hay presencia de la Santa Biblia, de los Salmos del Rey David, de los Evangelios apócrifos, de pastorales,
y de temáticas específicas como el cristianismo y la lucha de clases o biografías del Nazareno, siendo más bien su interés la lectura por la vida de santos y santas, recopilaciones de mujeres en la Biblia, poesía mística, es decir, accesos más bien literarios y arquetípicos. Con esto último, los arquetípicos, me refiero, por ejemplo, a la tradición hebraica del Antiguo Testamento y la contracción de la figura de Cristo, de Jehová, de Jesús. Todo en diálogo, por ejemplo, con las figuras femeninas que aparecen en los salmos, en este enriquecimiento tan sensorial que nos ofrecen los salmos. También la creación constante de las figuras retóricas de la traición, el sacrificio, de Cristo, del sufrimiento, de las imágenes de la cruz, del árbol, la madera, la sangre, el agua, las lágrimas, el sudor, el vino, la naturaleza y sus elementos. Asimismo, la constante búsqueda de armonía religiosa entre el catolicismo y la teosofía. Vemos que el diálogo entre Tagore, Nervo y Bergson son abordados en ella en términos de síntesis y armonía universal. Y en cuanto a las autorías curatoriadas, podemos apreciar gran presencia de los representantes de las escuelas espirituales, de los seguidores de la tradición teosófica, los cabalistas, los espiritistas, los rosacruces, como también una importante selección de poetas místicos y canónicos con obras del macrorrelato Búsqueda Espiritual, y también de filosofía tanto medieval como moderna y clásica. Del dossier que he logrado levantar en esta investigación, que son cerca de 170 autores asociados a este macrorrelato de matriz espiritual, revisaré solamente algunos de ellos. En primer lugar, los filósofos y teólogos. Indudablemente partiríamos diciendo que Mistral leyó a Lutero o a San Agustín, y estas lecturas seguramente serían lecturas esperadas por nosotros. Pero lo interesante comienza cuando también nos cercioramos que leyó bastante y ampliamente a Nietzsche, y en libros como tradicionales como Zaratustra, y que los clasifica, por ejemplo, como religión, en el caso del Anticristo. Aquí vemos una marcación de una clasificación hecha por ella. Y no lo clasifica como filosofía, por ejemplo. Y en filosofía propiamente tal, hay lecturas completas de Platón, de Pascal, y también títulos específicos como de Spinoza con el Tratado Teológico Político. Y en cuanto a las corrientes modernas, podemos citar el existencialismo en literatura seleccionada de Sartre y de Bobbio. Con respecto a los escritores canónicos y a los místicos, vemos que, por ejemplo, si Mistral lee a Rilke, lo lee a través de Historias del Buen Dios, o si lee a Goethe, lo lee en este libro tan particular que es La Serpiente Verde. Si lee a Lagerlöf, selecciona el libro Jerusalén, Tierra Santa, y si lee a Conan Doyle, lee La Nueva Revelación del Espiritismo. Asimismo, si lee a Faulkner, lee Mientras yo agonizo, o si lee a Unamuno, lee Historias del Buen Dios, entre otros. Y en cuanto a los místicos, claro, leyó a Sor Juana, San Juan, Santa Teresa, y encontramos libros como Poesía de San Juan de la Cruz, El Cántico Espiritual, Epistolario Espiritual y Trozos Selectos. Representantes y seguidores de la teosofía, espiritismo, cabalistas y rosacruces. Encontramos gran presencia, en particular de estos escritores. ¿Leyó a Madame Blavatsky? Sí, la leyó y leyó su obra completa sobre el ocultismo, E Isis sin velo. ¿Leyó a Besant? Sí, y la leyó en pláticas sobre el sendero del ocultismo. Leyó a Powell con El cuerpo mental, leyó a Levi con Los esplendores, a Inganese con filosofía oculta, y a Steiner y Heindel una enorme cantidad de títulos como Manifestaciones del karma,
Cristianismo Rosacruz y Enseñanza de un iniciado. En cuanto al hinduismo, orientalismo, maestros espirituales, podemos nombrar que hay una gran lectoría de Lao Tzu y de Confucio, también de escrituras sagradas como el Corán o el Bhagavad Gita, y autorías de Swamis y de yogis como Aurobindo, Tagore, Ramacharaka o Vivekananda. Asimismo, otra fuente de curatorias autoriales no solo ofrecen los catálogos editoriales propiamente tal y las cartas de adquisiciones de los libros que Mistral solicitaba. En este punto solo destacaré la figura de los chilenos Juan Marín y Zacarías Gómez, el primero escritor y amigo de Mistral y ciertamente ontologado en este dossier, con sus libros sobre orientalismo, y es a quien debemos, antes de la llegada del legado, el conocer la relación de Mistral con el dueño de la librería orientalista, Zacarías Gómez. Con Zacarías son ya conocidas y publicadas a partir de 1975 por Taylor las cartas con los envíos y las compras de libros para Mistral. Con respecto a los catálogos, destaco el de Arthur Adler como otra fuente importante a considerar, y específicamente la selección que pueden ver con las marcaciones en la temática filosofía de la religión que adjunto en la fotografía. En cuanto a las editoriales, hay una gran presencia de la editorial argentina de Kier, el O Pensamento, la librería orientalista y compras directas a las logias o los grupos de sofistas. Vemos aquí la Asociación de las Ciencias Espirituales, la Logia Amor, por ejemplo, y otras del corte de los Rosacruces. Ahora, del análisis total de libros marcados, cerca de 911, podemos distinguir algunas recurrencias presentes en estos libros que he logrado sistematizar de la siguiente manera. Primero, la identidad del trazado. Autógrafa, manuscrito con lápiz azul. Luego, localizaciones físicas. Hay una preponderancia de los subrayados en las interlíneas. Hay escrituras al margen de la caja, es decir, del texto editorial, como lo pueden ver ahí en la fotografía. También hay escrituras al reverso de las hojas, en las contracubiertas. Encontramos también efímeras cuando hay hojas aparte, intercaladas en las páginas. Hay marcaciones también en las hojas de cortesía, especialmente clasificaciones temáticas, los que nos indican rastros de sobreescrituras y paraescritura. También he logrado identificar el trazo, círculos que delimitan conceptos, asteriscos que señalan, barras que enfatizan. También sustituciones lexicales y sintácticas de extractos de versos o de párrafos que podrían indicar supresiones, desplazamientos, elogios o censuras de texto. También inclusiones de frases completas o palabras significativas. Uso de siglas, abreviaturas y de códigos crípticos o signos, más bien asociados a la masonería o a la teosofía. Encontramos presencias de números y de letras. Todas estas como marginales y también efímeras que empiezan a mostrarse en estas cerca de 1000 unidades de volúmenes marcados. Y la tarea consiguiente es clasificar, organizar y describir las anotaciones en una verdadera ruta de lectoría. Pero a esta ruta de lectoría trazada de los libros también encontramos una real performática, como nos dice Soledad Falabella, donde Gabriela no solamente nos habló de libros y de bibliotecas, sino que les dio vida y las consignó como agentes políticos culturales y de movilización social, donando sus propios libros a la zona rural de Elqui. Desde sus primeras lecturas, gracias al patrocinio de Bernardo Onsandón, que le permite ingresar por primera vez a una gran biblioteca de corte humanista y masón, hasta la fundación de bibliotecas por ella misma, junto a Laura Roddick,
cuando forma la primera biblioteca escolar para niñas, estudiantes y obreras del Liceo de Punta Arenas, hasta el gran trabajo del proyecto que armó en las aldeas escolares en México junto a Vasconcelos y todo ese gran equipo de docentes. Mistral lo que hace es hacer un ejercicio de presencia y ausencia de lo que fue su niñez en la zona del valle, y también hace un ejercicio público y privado al realizar estos actos fundacionales y políticos para niñas, niños, jóvenes y adultos de zonas rurales y apartadas. Sus propios libros donados a Vicuña, y no una biblioteca universitaria, recalca el valor que su colección nos hace como un ejemplo de accesibilidad a la gran zona rural y no a una élite universitaria. Decisión que Mistral toma en vida 2 veces. Primero, donando los libros a través de su hermana al Centro Cultural Gabriela Mistral del año 36 para formar la primera biblioteca pública y comunitaria en el Valle del Elqui. Y luego volviendo a ratificar dicho acto en su testamento del año 48, donde señala y leo textualmente: por la presente doy y lego a la biblioteca de Vicuña todos mis libros. Aquí se refiere a los libros del Centro Cultural. Y lego al Museo Gabriela Mistral de Vicuña, Chile, objetos de mi propiedad. También se refiere al Centro Cultural Gabriela Mistral, porque el Estado recién en el año 70 se hace cargo del museo. En este espacio cronológico estamos hablando todavía del Centro Cultural formado por los vecinos de Vicuña. Pero aún no logramos responder por qué Mistral tachaba y marcaba sus libros, solamente constatamos este hecho. Y aquí indudablemente nos preguntamos, ¿es posible leer en este gesto algo más que un simple recordatorio o de una cita curiosa para ella misma? Adrián Baeza, académico experto en didáctica, plantea que en esta performática de que anteriormente nos habló Falabella, de fundar bibliotecas, de agrupar colecciones curatoriadas y sobre todo marcarlas, Baeza nos indica que yace allí su pensamiento pedagógico del autodidactismo, donde el autodidactismo es una alternativa educacional a la escolarización que en tiempo de Mistral representaba la escuela normalista y la universitaria. Estamos hablando de lo que representaba en sí Amanda Labarca, y donde el autodidactismo ha de entenderse como una trilogía dialógica con la lectura. Pilares para ello serán la biblioteca, el libro y la lectura. En el texto Caminando se siembra, Mistral reflexiona acerca de esta metaescritura. Y estas son algunos extractos de citas textuales levantadas por Baeza. Primero, libro no anotado, lectura desperdiciada. Segundo, el libro marcado, documento acerca de la lectura y confesión del lector. Tercero, anotaciones por coincidencia, por ratificación de nuestras propias ideas, anotaciones por complacencia. Cuarto, y el resultado de estas lecturas son el afianzamiento de las ideas propias. Quinto, anotaciones por desidencia, el saludable contacto con las ideas opuestas. Sexto, provocación a la discusión. Séptimo, confortación por ese debate de los conceptos propios. Octavo, rectificación de detalles. Y noveno, de tarde en tarde hay que hacer este ejercicio ideológico. En este sentido, las marcaciones de Mistral no son simples citas, son un verdadero modelo pedagógico, una didáctica absoluta de autodidactismo. En él, Mistral reordena contenidos, imprime su propia lógica lectora para construir nuevos significados. Es una verdadera colaboración lector-texto, como lo plantea Baeza, y es allí donde se encuentra en la literatura. Pero Mistral también nos dice y nos interpela, cito, leer, reescuchar a otro mejor que nosotros, oigan con gran cortesía y con alma alerta. Esta metapedagogía para Baeza se transforma en un acto político, en un tomar posesión.
En palabras de la recolectora de 1940, Mistral se refiere a su ejercicio de marcación. Comillas, mi lápiz marca la página y aparta el trazo buenaventurado. Veamos acá y hagamos una reflexión final en torno al aporte del enfoque genético. El aporte en este sentido no es solo la constatación de las fuentes originales comparativamente, ¿cierto? Sino que algo mucho más complejo y también polémico y que se centra principalmente en las manipulaciones teórico-interpretativas de la obra de Mistral. Falabella, quien aplicando este enfoque plantea que no hay ningún otro autor canónico en Chile al que se le haya fragmentado, retocado, descontextualizado, mal transcrito y adulterado en sus versos y en su prosa como con Mistral. En este extracto que pongo acá del año 33, Mistral nos dirá: antes de morir deseo y debo recopilar un volumen de páginas escogidas, porque Dios sabe lo que se les ocurrirá publicar a los editores una vez que haya muerto. ¿A qué se refiere Falabella con esto? Cuestionarnos principalmente sobre dos problemáticas presentes en las ediciones de la obra de Mistral. Estas son la problemática del texto terminado y la problemática de la autoría de la autora. Situación gravitante en toda la obra póstuma, también en las antologías de las obras editadas y las recopilaciones de sus obras inéditas, en las cuales no se respetan, por ejemplo, las tachaduras. Desde el poema de Chile, Lagardós, Almácigo, entre otros, podemos ver ejemplos bastante significativos de malas transcripciones o de textos inconclusos dados por terminados. Decidor también es un ejemplo de la investigadora Jenny Ariz Castillo, chilena, y su trabajo también genético sobre Lagardós, donde señala que, al igual que con el poema de Chile, obra finalizada por Dana y Alone, Lagardós también era un proyecto editorial de ambos, y que no se concreta debido a que Alone no permitió que se hiciera. En carta a Doris Dana, el crítico escribirá: si a Lagar lo titulas Lagardós, entre paréntesis los críticos dirán que se trata de los desperdicios de Lagar 1, lo que Gabriela rehusó publicar en vida, etc. Gabriela, tú y la fundación, entre comillas Rockefeller, sufrirían grandes perjuicios. Te aconsejo ponerle, como se acostumbra, el título de uno de los poemas de la colección. Por ejemplo, este tan hermoso, Electra en la niebla. ¿Comprendes el efecto? Electra en la niebla, por Gabriela Mistral. Veían el libro inédito, desde luego, y después, ¿qué protesta contra la idea de la muerte? Está solamente en la niebla. En este breve párrafo, de acuerdo a Ariz Castillo, Alone plantea una estrategia de, primero, desvincular los poemas inéditos de Lagar de 1954, confiando en la poca sagacidad de los críticos. También relacionar el texto con la contingencia de la muerte de la poeta. Después Alone influyó en que Lagardós no fuese publicado por Dana en esa época. El archivo cuaderno versión de Lagar con 56 hojas corresponde a la versión que Alone organizó. En la portada escrita a mano se aprecia que el título Lagar fue borrado y reemplazado por Electra en la niebla. En el índice de este archivo se incluyen 46 poemas, pero en realidad aparecen 32. Y Raíces no está incluido en ese índice. Alone le asignó el número a cada ronda, y es posible que este listado fuese provisorio, pues los poemas no están distribuidos en secciones. Probablemente Alone proyectaba la sección rondas y pretendía reorganizar los textos. Y finalmente, el texto permaneció inconcluso hasta que en 1965 se publica la primera edición de Lagardós. Por último, afirma Ariz Castillo que la mayoría de los textos reunidos en Lagardós no fueron concluidos ni aprobados por la poeta, sino que es una edición organizada por Alone. Y el dossier expuesto sobre la dimensión espiritual, ¿queda ajeno a estos cuestionamientos? Pues no.
Preguntas como, ¿bajo qué criterios se han realizado las compilaciones de los textos inéditos? ¿Quiénes conformaron los equipos de transcripción? ¿Cuáles fueron las metodologías aplicadas al trabajo documental? ¿O se aplicaron técnicas de paleografía diplomática en los archivos que nos aseguren fidelidad de lo que estamos leyendo? Todas estas preguntas parecen absolutamente necesarias con lo expuesto en Lagar 2, por ejemplo. Y desde la propia institucionalidad a la que yo pertenezco, como funcionaria del Museo Gabriela Mistral, ¿cuáles son los accesos reales para la ciudadanía? ¿Bajo qué condiciones las instituciones custodias estamos realizando las labores de conservación, almacenamiento o divulgación de la obra de Gabriela? Urgen, por ejemplo, la conformación de equipos expertos en el área y en la obra de Mistral, como también mejorar aspectos técnicos en la propia conservación y preservación digital, como las bases de datos y los repositorios que hoy albergan su legado. Hablamos acá de transcripciones de los manuscritos y la aplicación sobre estos de OCR, que nos permitan las navegaciones al interior de los PDF. También la ampliación de la metadata de los ficheros a fin de optimizar las recuperaciones, la utilización de rotulaciones a lenguaje común o no utilizar marcaciones con timbres de agua sobre los archivos. Y principalmente propiciar una liberación activa con una digitalización y una disponibilización de todo el material, con mecanismos de verificación, de completitud y de fidelidad de lo entregado. En este breve encuentro con Mistral y su biblioteca, quisiera por sobre todo invitarlos a todos a conocer la obra de Mistral, sus fondos e iniciar un trabajo colaborativo sobre el descubrimiento de su legado. Aspectos como la dimensión espiritual a través de las piezas que conforman su colección permitirá devolver la autoridad a Mistral sobre sus escritos e interpretarla sin mediaciones y a releerla como hoy se la está leyendo por una gran cantidad principalmente de mujeres, jóvenes y niñas. Trabajo que debemos también a una importante crítica realizada también por mujeres, quienes a partir de los años 80 y 90 nos las deconstruyeron, presentándonos a una Mistral totalmente distinta a lo que habíamos estado acostumbrados. Y es la gran intelectual del siglo XX en América. Por último, quisiera enfatizar que este legado de la Nobel que se nos heredó gracias a sus legatarias es un legado de carácter público y gratuito, donde todas las piezas que lo conforman están y deben seguir estando a disponibilidad de la ciudadanía, sin ser este privilegio de unos pocos expertos. Y así debemos entender los quienes somos parte de las instituciones custodias, las que con las restricciones propias de una colección patrimonial, es decir, tratamientos de conservación, de mediciones de temperatura, de humedad relativa, espacios con protección a filtros UV o con cámaras de seguridad, que es todo el contexto, por ejemplo, que manejamos en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Pese a eso, debemos propiciar todas las facilidades para que este proceso se lleve a cabo. El rastreo de las fuentes primarias y la comparativa entre el texto original versus el texto publicado, que la crítica genética nos permite, que hemos expuesto en estos minutos, en esta casi hora de conversación, nos inserta la problemática sobre qué estamos nosotros mismos leyendo de Mistral y qué estamos exigiendo a las instituciones custodias y divulgadoras que realicen con su legado. Y en esta reflexión final aperturo las responsabilidades también a otras instituciones legatarias, como son las universidades de Chile, Católica y La Serena, a las bibliotecas de los hermanos franciscanos y su museo, a los archivos históricos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes mantienen información sobre Gabriela Mistral de su rol de diplomática, con documentos y fotografías, a la logia amazona de La Serena, donde Mistral leyó como primera lectora, a la logia de Antofagasta, donde fue numeraria, también a los liceos donde ejerció como maestra y como directora, en Santiago, en Punta Arenas, en Temuco, en Antofagasta, y a todas las instituciones que fueron parte de su trabajo, tanto en Chile como en el extranjero. También los archivos de prensa,
especialmente los periódicos regionales, y también a las editoriales y a las bibliotecas, que son las mediadores de la lectura que hoy conocemos y recibimos de Mistral. Y finalmente quisiera enfatizar la importancia de solicitar accesos públicos y gratuitos a todos los archivos y las bibliotecas personales de aquellos que hoy conforman nuestro patrimonio bibliográfico nacional. Es decir, que podamos acceder libremente, por ejemplo, a los textos, a los archivos, a los manuscritos de las fundaciones que hoy resguardan los textos de Nicanor Parra, de Violeta Parra, de Vicente Huidobro, de Pablo Neruda, de Juan Emar, entre otros. Muchas gracias y con esto doy por finalizada mi charla.